¿Qué tal? Es un gusto, como siempre, tenerte en este programa, en este proyecto que hemos creado para ti, Proyecto Bucabani, en donde nuestro principal objetivo es traer temas para ti y explorar situaciones en las cuales a través de la analogía, a través de los propios procesos de cambio, podamos identificar un aprendizaje que te sirva a ti para entender ese proceso de mejora y evolucionar en esa zona de comodidad, en esa zona en donde buscamos que tengas un crecimiento y lo más importante, que tengas una forma diferente de ver las situaciones. Este proyecto llega a ti gracias a HR Alliance, a Training and Coaching, a BSS Consultores y a gerardosaldúa.com. Y como siempre, me da mucho gusto dar la bienvenida a mi compañero y amigo Pedro Méndez. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gerardo? Muy bien, por aquí nuevamente contigo. Un gusto poder compartir conocimientos, experiencias, competencias y demás. Perfecto, pues vamos a dar inicio y como siempre me gusta trabajar con una frase, con alguna palabra de que nos sirva de reflexión en el inicio del proceso. Y dice así: cuando has tenido un proceso de cambio, ¿te has puesto a pensar si es importante sea de adentro o de afuera? Y esto lo quiero dejar sobre la mesa por lo que vamos a tratar el tema de hoy, en donde el principal logro por obtener es comprender la importancia y la diferencia de lo que es un mapa y un territorio. Y antes de entrar a este tema, me permito mencionar algunas situaciones que nos hacen reflexionar en nuestro día a día. Uno de ellos es los procesos en donde hay guerras, los procesos en donde se hacen situaciones para demostrar poder, nos lleva a que la mayoría de las veces se identifican descubrimientos a través de cómo definir esa estrategia de enfrentar a un enemigo o esa estrategia para tener un logro o apoderarse de un territorio. Algunas de las muestras que yo recuerdo, y ahorita le voy a pedir a Pedro si ubica alguna de ellas, es el auto Volkswagen, el famoso bocho que nosotros identificamos. Ese, para las personas que sabemos un poco de mecánica, ese auto era enfriado por aceite y ese auto tenía una capacidad increíble para trabajar bajo ciertas circunstancias en donde lo que se buscaba en ese momento, pues es que el auto pudiera moverse cuando estaban trabajando en situaciones que no había todas las necesidades que pudiera tener para hacer funcionar un motor de combustión interna. Otro de los inventos que salió a partir de las guerras, pues es la parte de los tanques, esa autonomía por mucho tiempo, esos vehículos que trabajaban con un cierto tipo de energía en donde no se necesitaba recargas y podían durar mucho tiempo antes de poderse quedar sin movimiento. Y bueno, podríamos mencionar algunos otros, como fue el caso de cómo se descubrió la famosa fotostática, cuando trabajábamos en el esquema de fotostática, pues es a través de identificar que teníamos la capacidad de poder envolver con cierto producto químico algunos objetos, y en un error que se cometió en esos por tener una urgencia, pues bueno, se llegó a identificar un descubrimiento que transformó el mundo en esa situación. No sé si traigas a algún punto tú, Pedro, que quieras comentar sobre esto. No, ingeniero, pues me diste en la de palo, hablando del bochito. Yo trabajé en Volkswagen hace muchísimos años y recuerdo mucho cuando empecé a trabajar allá.
que lo primero que hice fui a la librería, compré un libro que hablaba de cómo había nacido el bocho. Fue un deseo de Hitler el que hubiera un carro para el pueblo, de entrada. Y bueno, pues precisamente parte de mis primeras experiencias en esta planta de Puebla fue el desensamblar y ensamblar un motor de un bocho de 1.2 litros, de 4 cilindros, y aparte desarrollar las hojas de proceso del ensamble de ese motor. Y una corrección, ingeniero, con todo respeto que voy a hacer, fue un motor enfriado por aire, no por aceite. Y era un motor, en este caso ya hablando del carrito, era un carro todoterreno. Ese carrito lo podemos meter por donde quisiéramos. Yo bajaba la autopista México-Puebla a 145 kilómetros por hora en aquel tiempo y no me la creían. Todo depende de quién tiene la estrategia en mano y cómo la desarrolla y cómo la lleva a cabo. Ese sería mi comentario, ingeniero. Perfecto. Pues bueno, todavía hay bolchos circulando, todavía hay carritos y creo que muchos de ellos podemos tomar el ejemplo de que aprendimos a conducir autos en un bocho. Decían que aprender a manejar era en un bocho por las velocidades y pues bueno, es un ejemplo sobre el tema que vamos a atender el día de hoy. Nuestro aprendizaje para este evento se llama El mapa no es el territorio. Quizá en alguna ocasión escuchaste de este tema, quizá en alguna ocasión te tocó poner sobre la mesa las analogías que se toman a partir de este nombre. Y esto lo quiero llegar a alguno de los principios fundamentales y famosos de la programación neurolingüística o PNL, que fue acuñado por el lingüista Alfred Kopsky, en el cual menciona él que en la Primera Guerra Mundial, Alfred cayó junto con toda la tropa que dirigía en una profunda fosa que no figuraba en los mapas. Con frecuencia, en nuestros procesos, y vamos a ir poniendo analogías que nos pueden ayudar a identificar por qué tener en mente esta frase de que el mapa no es el territorio. Habla de los desastres que se pueden crear por simple y sencillamente seguir un mapa y no conocer el propio territorio. Esto a través de operaciones, a través de procesos que se han venido desarrollando, podemos tener claro que el territorio es la realidad, es el verdadero momento de enfrentar una situación, es el verdadero momento para conocer un departamento, una área, un proceso, y que es independientemente de la persona que mire ese territorio, es la descripción pura, sin juicios, sin opiniones y lo más importante, sin aportar una visión. El mapa sobre el cual estoy haciendo mención es una representación mental de la realidad. Mental, repito. Es subjetivo y por muy objetiva que quiera ser, siempre sigue siendo el esperar por ver la realidad con nuestros propios ojos. Traducido de una forma sencilla en nuestra vida, en nuestro día a día, podemos visualizar un pronóstico del tiempo. Es el mapa. El territorio va a ser en el momento en que vaya transcurriendo el día. Otro ejemplo es cuando nos movemos de un lugar a otro, de un punto a otro, en donde tú identificas solo la distancia, pero no identificas la calidad del camino. Entonces, ¿cómo entender que ese mapa es una referencia, pero no podemos emitir un juicio a partir de esa referencia? Quiero hacer una pausa hasta aquí. Le voy a pedir a mi amigo Pedro si tiene algún comentario para hacer énfasis sobre esta primera visión. Adelante, ingeniero.
Fíjate que pensando en los sistemas de gestión de calidad, un mapeo de proceso viene siendo un mapa, pero cuando tú recorres ese proceso, auditas ese proceso, encuentras hallazgos, encuentras no conformidades, estás conociendo el territorio realmente. Te estás yendo a entender la realidad de lo que ahí pasa. Y así como esto, pensemos en un organigrama. De la misma manera, el organigrama puede ser un mapa, pero ya el territorio es entrar a las entrañas de ese organigrama, entendiendo qué hay en cada una de esas posiciones, qué gente está en cada una de ellas, qué se requiere en ese puesto, qué tiene la persona y en qué hay que trabajar para que cumpla con ese requerimiento. Sería mi comentario, ingeniero, en este momento. Muy bien. Entonces, hasta aquí me gustaría que trataras de identificar, acuerdo a tu oficio, acuerdo a tu actividad, acuerdo a tu rutina profesional o personal, qué evento se te ha presentado en donde te has dejado guiar y al momento de que tienes la realidad, vas a poder reaccionar y vas a poder entender. Tu realidad es tuya, pero déjame decirte que es subjetiva hasta el momento en que la vives, hasta el momento en que estás frente a las situaciones, ahí es donde vas a poder enfrentar una verdad y lo más importante, cómo atender cada situación. Cada persona tiene su manera única de ver el mundo. ¿Cómo has creado tu mapa? Y en esto me gustaría hacer algunas ejemplificaciones personales. No es lo mismo un proyecto de vida para una persona A que para una B, porque cada uno tiene historias diferentes. Quizá para una persona A, el aprender medicina le agrada, pero le agrada por el nombre, por el verse vestido con ropa blanca, pero quizá para otra persona no le agrada porque quizá no le gusta el aroma de los hospitales o porque quizá no le gustaría estar atendiendo personas en las cuales se siente impotente. Pero la verdadera realidad es cuando estás en el momento, cuando estás viviendo ese proceso de evaluación para entrar a la escuela, ese proceso en donde te ves haciendo ciertas actividades. Entonces, cada persona es única en base a nuestra forma de pensar. Y aquí la pregunta que quiero poner sobre la mesa, ¿tú cómo has creado tu mapa? ¿Cómo te puedes imaginar tu mapa en base a lo que has confeccionado a partir de tus propias experiencias a lo largo de la vida? Y en esto saco algunas reflexiones que hemos comentado en pláticas, en sesiones anteriores, en donde hablamos que el equivocarse es crecimiento, en donde hablábamos de cometer errores es crecimiento. ¿Qué tanto tu mapa puede tener una mejor realidad comparado contra el territorio en base a tus situaciones vividas personalmente? Adelante, ingeniero. Muy bien. ¿Cómo has creado tu mapa? ¿Cuál es tu paradigma? ¿No? Al final, cada uno de nosotros, en base a nuestra visión, en base a nuestras creencias, en base a nuestros pensamientos, vamos creando mapas que al final se vuelven paradigmas. Paradigmas que siempre nos darán la oportunidad de cambiar para mejorar. Y cuando no puede ser para mejorar, lo que tú dijiste hace un momento, ingeniero, es un punto de oportunidad como experiencia para hacer algo diferente. Entonces,
¿qué pasa? Que nuestro mapa se vuelve un paradigma. Nuestro territorio será la realidad que estamos viviendo, a la que nos estamos enfrentando realmente. Yo lo relaciono en este momento con paradigmas. Adelante, ingeniero. Bien, y atendiendo esa visión de paradigmas, esa forma de evolucionar en ese caminar a través de la vida, qué importante es el vivir las situaciones, qué importante es el estar en las batallas, y en este caso lo quiero relacionar mucho para las personas que trabajan en la industria o que están en un proceso de crecimiento. Qué importante es cuando llegas a una organización y conoces la operación de la planta desde abajo, desde ese involucrarte con las personas, desde ese hacer tareas, desde tareas sencillas. Yo lo mencionaba mucho cuando formábamos supervisores. ¿Qué tanta capacidad tienes tú de arremangarte las mangas y meter las manos en la operación, de involucrarte con las personas, de vivir el territorio con tus propias manos, con tu propio sentir, para entender ese aprendizaje que te haga trascender, ese llevar el sentir, esa emoción, ese contacto con las personas, para que en un futuro no muy lejano, y en verdad lo deseamos así, puedas emitir una orden con juicio y puedas emitir una orden teniendo claro, a pesar de que ya viste el mapa, de que tú ya recorriste ese territorio, ya estuviste ahí y ya sabes por qué estás dando una orden y cuál es el alcance de esa orden. Porque tristemente existen personas que dan órdenes que no conocen el alcance, solo porque lo leyeron o porque lo escucharon. Ingeniero. Me hiciste recordar una práctica que aprendí de los japoneses. Y no únicamente es hablar con las personas, es hablar con las máquinas. Wow. Eso suena como de locos, pero es una realidad. ¿No tomaste mucha La práctica, cafeína hoy, ingeniero? un poquito nada más, como para pensar en las máquinas. Adelante. Una práctica que yo hacía, lo hacía más o menos una vez al mes, es que el fin de semana me iba a la planta y recorría mis procesos, observando las máquinas, observando todo lo que había y haciendo como un tipo levantamiento, porque me daba la oportunidad de ver cosas que en la semana, durante la operación normal del día con día, yo no veía. Y eso lo aprendí de los japoneses. Shigeo Shingo es quien decía, hay que hablar con las máquinas. No te define a qué se refiere y qué quiere decir, pero yo lo aprendí de esa manera. Entonces yo me iba al territorio, recorría procesos hacia un levantamiento y el lunes a primera hora tenía una reunión con los supervisores que me reportaban, en su momento también con gerentes que me llegaron a reportar y les hacía ver todo lo que había que hacer con fines de seguir mejorando y seguir evitando cosas con las cuales vivíamos bajo aquella ceguera de taller. Esa es mi experiencia, ingeniero, en este momento, en este punto que estamos comentando. Perfecto. Quiero poner sobre la mesa, hablando de experiencias en el campo de batalla. Aquí sí queda completamente la frase, experiencias vividas en el campo de batalla. Como lo he mencionado en otros capítulos, bueno, parte de mi proyecto profesional es que yo estuve en la Marina. Su servidor estudió una parte de su trayectoria como ingeniero mecánico naval y anduve un tiempo trabajando en ingeniería naval. En una ocasión me tocó llegar a un puerto en el cual iba a abordar yo un barco que transportaba gas butano. Entonces, en el momento en que llegué, es un barco
enorme, no recuerdo ahorita el tonelaje, pero nada más les pongo de muestra que tenía 2 elevadores y tenía 12 pisos, desde el cuarto de máquinas hasta el puente de mando. Y me acuerdo que yo llegué como oficial de los compresores de gas licuado. Entonces, cuando llegué, me recibe el capitán. Imagínense, estaba el barco descargando gas licuado, iba a estar nada más 10 horas en puerto descargando. De ahí íbamos a zarpar hacia Savannah, Georgia, a traer más gas para Coatzacoalcos, Veracruz. Y bueno, mi aprendizaje sobre el mapa es el territorio. Recuerdo muy bien que el capitán me dio la orden de conocer todo el barco en la parte de su estructura y me dio un libro con 10 mapas y me dijo, aquí están, mañana a esta misma hora te espero aquí para que me digas qué descubriste. Déjenme decirles que en ese día fue una experiencia increíble porque me metí a todos los rincones de la maquinaria del barco, un barco de prácticamente 190 metros de eslora y 45 metros de manga de ancho para los que no conocemos mucho este tema. Y, y descubrí que no necesariamente lo que decía el mapa era la realidad. Había algunas modificaciones que ya se habían hecho. Entonces, en el momento que regresé con el capitán, que le iba a empezar a explicar, me dijo, alto, solo quiero que me digas qué diferencia hay de lo que dice el mapa a la realidad. Y se las empecé a enumerar. Y en ese momento dijo, estás contratado, adelante. Y empecé a trabajar. ¿Qué tanto en nuestra vida estamos seguros de entender esa realidad, de no vivir con suposiciones, de no atender situaciones que no son reales y lo más triste, de estar atendiendo situaciones que no corresponden con nuestra forma de pensar? Continuando con el tema de el mapa no es el territorio, hago énfasis a que las experiencias de cada uno de nosotros, desde que nacimos, desde las interacciones que hemos tenido, desde las gafas que hemos utilizado, es lo que nos va a permitir ver las situaciones. Y pongo un ejemplo para las personas que nos gusta usar gafas para conducir. Hay gafas que nosotros nos ponemos cuando uno maneja, nos ayuda a filtrar ese reflejo del camino, de las carreteras. Hay otros lentes, otras gafas que nos ayudan a manejar cuando está oscureciendo. Quizá todos dijéramos, ah, caray, pues ¿cómo utilizamos gafas para cuando está oscureciendo? Esas gafas tienen cierto tipo de filtro que te permiten dar más luz para ver ciertos tonos y te permiten filtrar y recoger esa realidad de una forma diferente. Y mi último comentario referente a las gafas. Recordemos que en la actualidad hay gafas que el mismo tipo de lente te da para lejos y cerca, y el mismo tipo de lente te permite una vista natural. Mi segunda analogía es, ¿cómo están tus gafas? ¿Cómo está tu momento para entender las situaciones que estás viviendo día a día? Y cómo ver ese aprendizaje para crear una nueva realidad. Y más que una nueva realidad, es un territorio que tú puedas sentir. Adelante, ingeniero. Muy bien. Fíjate que lo relaciono con la parte de observación. No sabemos observar. Vamos, venimos, bajamos, subimos, entramos, pero nunca observamos. Y yo creo que, hablando de gafas, tenemos que aprender a observar. Voy a platicar una experiencia que tuve con una persona, un supervisor de ingeniería de planta. En la planta donde yo estuve muchos años, había una pared a todo lo largo de la nave
donde solamente había 3 puertas de comunicación entre las 2 naves. Pero te estoy hablando de que cada muro tenía mínimo alrededor de unos 50, 60 metros o más. O sea, quiero decir que a cada 50, 60 metros había un pasadizo de una nave a otra. En la última parte de la nave, en la última puerta, yo observé un registro que no tenía tapa. Y entonces me encuentro precisamente a este ingeniero de planta y le digo, oye, acabo de observar el registro en tal columna, a la altura de tal columna, que no tiene tapa. No sé quién la quitó, velo por favor. Ya, pasó. A los 10, 15 minutos me hablan y me dicen, se cayó Ernesto Tristán y se fracturó la pierna. ¿Cómo? La persona a quien yo le dije y le di una instrucción se accidentó donde le dije que había un riesgo. Iba caminando, seguramente no entendió o no me escuchó o no quiso observar. Y mira quién dijera que él mismo fue el que cayó y se accidentó. Y estuve incapacitado por alrededor de 9, 10 meses. Por eso digo que lo relaciono mucho con la parte de observación. Cuando vamos al territorio, independientemente del mapa, yo tengo que tener esa capacidad de observación. ¿Sería mi analogía, ingeniero? Muy bien. Quiero hacer reflexión en base a lo que comentaste, Pedro. Qué importante es conocer el camino descubierto por ti. ¿Qué valor tan grande tiene el que tú puedas describir cuando estás trabajando en tu función de líder, en tu función de gerenciar una organización y le estás diciendo a las personas lo que puede suceder para generar esa confianza, para tener ese sentido de credibilidad? Y lo voy a repetir, credibilidad. Ese mapa, el cual tiene un territorio y que tú has recorrido. Hago esta analogía porque en verdad una persona que quiere entender su mundo se involucra con él, se compromete con él, está decidido a ser parte de. Hablaba en un inicio de esta grabación y decía que los grandes aprendizajes se han dado en las guerras y los grandes aprendizajes hablan de estrategias. De hecho, hay un libro muy famoso, el cual recomiendo, El arte de la guerra, que es un libro hecho por chinos, en el cual es obligado a toda persona que tiene una posición gerencial, toda persona que trabaje en ventas, toda persona que está liderando un proceso de cambio o que está librando una competencia para tener un mejor desempeño, debe leer ese libro, El arte de la guerra. Y voy a sacar nada más un ejemplo de lo que dice ahí. Cuando estás en una guerra, debes de conocer el territorio. No es posible que vayas a enfrentar al enemigo si no conoces el territorio. Una cosa es el mapa y otra es la realidad en el territorio. Grandes batallas se han perdido porque quien conoce el territorio es el que lleva el verdadero poder. Así tengas equivalencia de 3-1. Si el territorio es tuyo, si el territorio es tu aliado, tienes una gran posibilidad de ganar. Y esto quiero hacer análisis si te dedicas a las ventas. Conoce tu territorio. Si eres un gerente de producción, conoce tus equipos, conoce a tu gente. Si eres una persona que está liderando un proceso de cambio en crear una empresa, en vender un nuevo producto, en diseñar una nueva estrategia de ventas,
debes de conocer cómo está tu mercado, cómo está el consumidor. Y en ese comprender, estoy completamente seguro que se te van a venir buenos retos y lo más importante, existe una alta probabilidad de que tengas éxito. Hasta aquí, ingeniero. Pues seguimos así como que aferrándonos a veces a lo que pensamos, a lo que nosotros creemos, ¿no? Y yo creo que siempre es tener mente abierta hasta no conocer realmente el territorio. Porque cuando conocemos el territorio es cuando realmente nos vamos a enfrentar a una realidad, a una verdad. Sería mi comentario. Bien, y quiero, para comentar con la última etapa de nuestra plática, es ¿cuántas veces hemos discutido por situaciones que no tenemos razón, pero nos aferramos con esa emocionalidad que nos caracteriza de no aprender a escuchar, de estar dispuestos a emitir un testimonio, incluso antes de que la persona termine su aseveración o su comentario? ¿Cuántas veces no nos interesa el necesariamente decir la verdad, pero lo que queremos demostrar es poder? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones en donde no buscamos ser entendidos, no buscamos entender y comprender? Y esto lo ubico mucho en los procesos cuando estamos en esquemas de educación, en esquemas de capacitación, en esquemas en donde buscamos que la persona desarrolle una habilidad. ¿Qué tanto le damos a entender a la persona el porqué de las cosas? Y esto también lo llevo a relación para la educación de los hijos. Quizá estamos acostumbrados a decirle al hijo el por qué son las cosas, pero no le permitimos a él, en la medida de lo posible, el que él las descubra, que él tenga ese sentimiento y que palpe con sus propias manos de lo que existe y el porqué de las cosas. Uno de ellos, pues, va ligado principalmente con el estudio, con las tareas, con el entender el por qué y el para qué. Y esto también está en ese trascender para partir de la razón llegar a una nueva realidad. El objetivo de entender que no es lo mismo un mapa que un territorio es que existe una realidad y esa realidad debemos de comprenderla desde tu trinchera, desde tu posición. Si estás en una posición de líder, de jefe de familia, antes de decirle, y ahorita voy a sacar un caso, antes de decirle a una persona, a tu esposa, nos vamos a ir a vivir a X estado, la pregunta es, ¿tú ya fuiste? Voy a sacar un caso, una persona que le ofrecieron una posición muy interesante en una ciudad diferente a la que él radicaba, y dijo, no, me suena muy bien, el sueldo está muy bien y todo. Le dije, ¿tú ya estuviste ahí? Dice, no, pero voy a investigar. Le dije, si supieras cómo es el clima ahí. Dijo, ¿cómo? Ya estaba a punto de llevarse a la familia y ni siquiera sabía cómo estaba el clima, cómo estaba la situación de costo de vida, la inseguridad y bueno, otras cosas que lamentablemente en nuestra realidad tenemos que entender. Entonces, ¿qué tan importante estamos haciendo esos momentos para entender la verdadera realidad? ¿Algún comentario hasta aquí, ingeniero? Fíjate que lo voy a relacionar el comentario que hiciste acerca de la escucha, que viene siendo un complemento de la parte de observación. Cuando nosotros creamos procesos de comunicación, la escucha activa es clave. Y esto nos lo dice Covey en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Uno de los hábitos es precisamente el entender primero para luego ser entendido. Y se refiere precisamente a lo que tú decías, porque muchas veces en las organizaciones es común ver cómo casi nos comemos uno al otro y no nos dejamos hablar.
y no estamos escuchando, por supuesto. Entonces, dentro de este principio de los hábitos, yo tengo primero que escuchar a la otra persona. Cuando la otra persona termina de decir lo que quiere decir, entonces yo puedo de alguna manera confirmar lo que me dijo o bien lanzar mi comentario. Y se dice que cuando practicamos este hábito, la otra persona va a hacer lo mismo. Va a haber como un tipo rapport. Se va a callar, te va a escuchar y te va a dejar hablar. Entonces, creo que hablando de este proceso de escucha, en este proceso de observación, en este proceso de entender esa diferencia entre mapa y territorio, es muy importante, sobre todo cuando ya estamos interactuando, la escucha activa. Sería mi comentario, ingeniero. Wow, qué magia, qué magia en el afán de a través de esos diálogos, esas conversaciones, cómo podemos hacer ese clic, esa luz que permite esa unión y esa alineación. Y esto me lleva a algunos temas que hemos platicado en otros episodios, en donde hemos hablado de cómo funciona el proceso de coaching cuando trabajamos en generar confianza. ¿Qué tanto estoy Yeah. leyendo ese lenguaje? ¿Qué tanto estoy escuchando esas gesticulaciones, esa respiración, ese movimiento involuntario a través de entender que estoy haciendo clic? Y me encantó ese ejemplo que diste, Pedro, de cómo logramos a través de interactuar con las personas, el estar seguros de que estamos en la misma frecuencia. Y esto lo quiero decir porque de repente damos una orden y se hace otra cosa. Pero es que yo te dije, no, es que usted me dijo, pero yo entendí esto. ¿Qué tanto se da ese proceso de validar lo que tú estás queriendo transmitir? ¿Me Eh, permite, sí, ingeniero? ingeniero, sí. Fíjate cómo aquí viene también una relación con lo primero que mencionaste el día de hoy, acerca de quien habla, ¿verdad? Este señor Alfred Korskovsky, ¿verdad? De la PNL, ¿no? Que la PNL también tiene ingredientes que nos enseña dentro de este proceso de interacción, el reconocimiento del diferente tipo de personas, ¿no? Que si eres kinestésico, que si eres auditivo, que si eres visual. Si todos entendiéramos estas partes y cómo se dan los procesos de comunicación, yo creo que tendríamos unos procesos de comunicación altamente efectivos. Pero como muchos no lo conocemos, o muchos lo conocemos, pero no lo queremos aplicar, pues entonces los procesos se siguen dando de la forma tradicional y nos queremos comer uno al otro. Vaya tema, vaya tema. Y me tocó conocer a un mentor en mis tiempos pupilos que me decía, a las máquinas les aprietas el tornillo, les ajustas, les pones aceite y funcionan. Haces un análisis, una metodología y vas a llegar a la falla. Y decía él, el problema es cuando hay interacción de personas. Ahí es donde en verdad hay que aplicar inteligencia para que las cosas funcionen. Y bueno, este es tema de fondo, vamos a tener que sacar más adelante algo de esto que tiene mucho Así aprendizaje. es, Bien, así es. pues en este mes lo queremos llamar el mes de la objetividad. Queremos retarte a este mes a que trates de trabajar en identificar momentos de diálogos, de discusiones, momentos en donde quizá no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo cuál es cuál es el objetivo de esa conversación, de ese diálogo.
a tratar de entender cómo ver desde la otra persona para entender su situación, a tratar de ubicar cuál es el mapa y cuál es el territorio que está viviendo la otra persona y cómo comprender que quizá él tenga razón o cómo comprender que quizá tienes la razón, pero no has logrado crear ese ambiente para que la persona haga ese clic contigo. Es importante no atender juicios, no predisponerse, no emitir opiniones, no etiquetar y cómo evaluar realidades. Es decir, ponerse en un esquema neutro para comprender realidades, para entender territorios. No des por hecho el haberlo dicho, por qué dices eso, no des por hecho el por qué lo piensas, trata de indagar para conocer en dónde se está moviendo la persona y cómo está comprendiendo este proceso en el cual están interactuando para llegar a un acuerdo. Cuando dejas de esperar realidades que no existan y empiezas a entender que los demás actúan según su mapa, te ahorrarás muchas discusiones y disgustos. Y le quiero agregar, evitaremos despilfarros, evitaremos tiempos muertos, seremos más eficientes, buscaremos tener un crecimiento mutuo y desde la parte de buscar una felicidad como equipo, lograremos crear realidades en donde los dos estemos de la misma parte. Hasta aquí, ingeniero. Sí, mi último comentario en esta parte del tema es que precisamente siempre es bueno preguntar, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Desde qué punto lo estás observando? ¿Has pensado en alguna otra forma diferente que nos pueda llevar a buen término? Yo creo que los cuestionamientos siempre son buenos. No es bueno el tratar siempre de imponer. Siempre hay que dar la oportunidad de que expresen los demás lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, porque al final estamos en este mundo en el cual hay situaciones que se dan de manera inconsciente. Sentimos, pensamos y actuamos, pero es importante el saber en qué estás pensando y el por qué estás actuando de determinada manera. Sería mi comentario. Muy bien, antes de llegar a la conclusión de este tema, queremos recordarte que este proyecto, esta sesión, esta intención de Bookabani llega a ti gracias al trabajo de HR Alliance, gracias a la iniciativa de Training and Coaching, gracias a ese proyecto de emprendimiento de BSS Consultores y gracias al proyecto de gerardosaldua.com, en donde lo que buscamos es generar estrategias para que tu empresa, tu organización, tu proyecto de vida personal tenga un mejor desempeño. Al calce de esta publicación encontrarás las formas para contactarnos y nuestra labor, nuestro proyecto principal es que tengas una mejor forma de vida y que en esa mejor forma de vida seas feliz. Bien, como parte del cierre del tema de hoy, vuelvo a mencionar el libro que recomendamos, que es importante y que recomendamos. Es más, yo digo normalmente, estamos obligados a leer. Y en esto de obligados a leer voy a sacar un, un recordatorio que hago con frecuencia, que estoy seguro que Pedro también hará alguna afirmación sobre esto, es, estamos obligados a leer por lo menos 10,000 libros en el proceso de nuestra vida. Estamos obligados a atender la lectura. La lectura es el alimento mágico para que nuestra mente evolucione. La lectura nos va a permitir trascender para poder visualizar y poder describir momentos
en los cuales puedas comprender el porqué de las cosas y en ese porqué de las cosas puedas actuar de una manera diferente. Ingeniero, tus palabras de cierre. Hay que leer, hay que investigar. Nosotros nos damos cuenta cuando observamos personas, y esto lo vemos mucho, ingeniero, cuando certificamos instructores. Se les acaban las palabras y ya no saben ni qué decir. Yo siempre recomiendo, por un lado, la lectura, la investigación, por otro lado, el que cuando haya una palabra que no entiendas, la investigues en el diccionario y te vaya saliendo de sinónimos para que tu vocabulario sea de alguna manera enriquecido y que cuando estés frente a un grupo tengas una fluidez en tu forma de expresarte, en tu forma de hablar. Y creo que esa práctica da muy buen resultado y sería como una recomendación para todos en general. Muy bien, pues gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado en esta sesión con nosotros. Ya estamos preparando 2 temas más, aunque no parezca improvisado, ya tenemos 2 temas puestos sobre la mesa, sobre los cuales estamos seguros nos acompañarás. Recuerda que el objetivo es que tenga un valor para tu vida y en ese valor para tu vida sepas que Pedro Méndez y Gerardo Saldúa están contigo. Gracias por esta, va por ti y hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense.